Sé que parece absurdo, pero escupió en el suelo cuando pasó frente a la iglesia. Dijo que nunca más volvería a poner un pie ahí, que todo lo que venía de ese lugar era mentira y manipulación. Así fue durante años. Su nombre era Antonio Rocha, un albañil conocido en el pueblo por decir siempre lo que pensaba y no tener miedo de ir de frente. Si alguien mencionaba la misa, les daba la espalda. Si tocaban la campana, maldecía. Pero esa mañana, cuando abrió la puerta para sacar la basura, encontró algo que rompió su férrea rutina. Un rosario sencillo, de cuentas gastadas, caído justo en el umbral de su puerta. No era suyo. No había nadie en la calle. El viento soplaba frío, como si trajera un mensaje antiguo. Antonio tomó el rosario con asco, lo arrojó sobre la mesa y se rió. Pero la risa no le salió completa. Un escalofrío le recorrió la nuca. Él no lo sabía, pero ese objeto iba a poner su vida de cabeza. Si estas historias de fe te llegan al corazón, suscríbete y cuéntanos en los comentarios la ciudad y el estado desde donde nos estás viendo. Tu comentario ayuda a llevar esperanza a más personas. Lo que Antonio nunca le contaba a nadie era la raíz de su odio. Años atrás, su madre enfermó. En ese entonces, él corrió a la parroquia pidiendo una oración. El padre andaba de visita y la secretaria le pidió que volviera al día siguiente. Su madre empeoró esa noche y partió al amanecer. Desde entonces, Antonio convirtió su dolor en piedra. Juró que nunca necesitaría de ninguna iglesia. Si Dios existía, que lo demostrara sin sotanas, sin imágenes, sin rezos. El rosario permaneció sobre la mesa 3 días, como un intruso, y fue al tercer día que la nieta de Antonio, la pequeña Vía, despertó sin poder mover la pierna derecha. La familia entró en pánico. En el hospital, el médico habló de un posible problema neurológico y pidió estudios. Antonio apretó el puño. Cuando volvió a casa, vio el rosario. No quería admitirlo, pero miró esas cuentas y pensó en la voz de su madre, que siempre susurraba Ave Marías junto a la estufa. Desvió la mirada, cerró la mano, intentó fingir que nada lo conmovía. Las horas pasaron lentamente. La hija de Antonio caminaba por la sala con el celular en la mano y la mirada perdida. Vía intentaba sonreír, pero la pierna no respondía. En la cocina, el reloj avanzaba y parecía burlarse de su impotencia. Antonio se levantó, abrió la ventana y dejó que entrara el aire helado. El rosario, quieto sobre la mesa, reflejaba la débil luz del poste de la calle. Pensó en tirarlo de una vez por todas. Tomó el objeto, lo sintió pesado en la mano y el corazón le pesó igual. Recordó a su madre diciendo que Dios nos encuentra por cualquier rendija. Antonio bufó, se guardó el rosario en el bolsillo, decidido a deshacerse de él al día siguiente. Solo que, al amanecer, algo sucedió en el pasillo de la casa. Algo tan simple y tan difícil de explicar, que muchos en esa calle todavía cuentan esa parte en voz baja. Y lo que vino después fue aún más sorprendente. La noche cayó pesada sobre el barrio como una tapa gris. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Silencio, solo el coro de los perros a lo lejos y el chasquido de los cables en la calle. Antonio se quejó en voz alta, buscando a tientas la linterna en la cocina. La encontró, la encendió y un rayo de luz amarilla cortó la sala. Fue entonces cuando escuchó un llanto que venía de la casa de al lado. Era doña Lourdes, la viuda de pasos cortos y fe larga. Su hija gritaba por el celular. «¡Se cayó, Antonio! ¡Ven rápido!». Él cruzó el portón casi corriendo, con la linterna temblando en la mano. En la cocina de la vecina había olor a café frío y a vela gastada. Sobre un mueble, un cuadro antiguo de una procesión. La imagen de la Virgen brillaba solo con el reflejo de la linterna. Antonio desvió la mirada, levantó a la señora del suelo y la llevó hasta la cama. «Ya está bien, doña». Ella asintió, agitada, y le sujetó la muñeca con una firmeza inesperada.
Voy a rezar por Vía, dijo, como quien afirma un hecho. Antonio retiró la mano. Los rezos no curan, doña, curan los médicos. Doña Lourdes no discutió, solo respondió con una dulzura que incomodaba. Dios manda a los buenos médicos, y si usted necesita, conozco a alguien en el monasterio que puede recomendarle uno. Guarde el rosario que está en su casa. Antonio se quedó helado. ¿Y usted cómo sabe eso? Ella sonrió, una sonrisa chimuela. Cuando Dios quiere hablar, hasta el viento susurra. La luz regresó en ese instante, un resplandor blanco que iluminó la sala. Antonio se despidió, cruzó el patio y entró a su casa, todavía con la frase de la vecina resonando en su cabeza. En el sofá, su hija dormitaba con el celular en la mano. Vía dormía con la pierna encogida. En el silencio, Antonio escuchó un ruidito seco. El rosario se había resbalado de la mesa y había caído justo en el camino hacia la puerta, como un perro esperando a su dueño. Respiró hondo, más irritado que confundido, se agachó y se lo guardó en el bolsillo. «Mañana lo tiro», murmuró. La madrugada avanzó. Cerca de las 3, Vía gemía bajito, con fiebre. La hija de Antonio llamó al médico con las manos temblorosas. «Pónganle compresas, tráiganla mañana temprano para los estudios». El sol aún no había salido cuando Antonio salió hacia la parada del camión. El aire de la mañana olía a metal y a pan recién hecho. El bolsillo le pesaba. A cada paso, las cuentas del rosario chocaban entre sí, tic, 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 como si marcaran un tiempo diferente. Apretó el paso intentando huir de ese sonido. Dentro del camión, rostros cansados, ojos vacíos. Antonio se recargó en la ventana, dibujando con la mirada los árboles que pasaban. De repente, el chofer frenó en seco. Un muchacho cruzó corriendo, casi fue atropellado. Subió pálido, se sentó delante de Antonio y comenzó a llorar en silencio, con la cabeza entre las manos. Ese llanto le pareció conocido, el llanto de quien se siente demasiado solo. Antonio respiró hondo, se tocó el bolsillo por instinto y sintió el crucifijo frío. Miró por la ventana. El camión pasaba justo frente a la iglesia principal. Las campanas de las 6 sonaron lentamente. Por un segundo, Antonio creyó ver un pañuelo azul cerca de la puerta. Parpadeó. Ya no estaba. Debió ser un reflejo. Se bajó 2 paradas después, con el alma revuelta. En la construcción, el fierro cantaba, el cemento olía a lluvia y la cabeza le palpitaba. A la hora de la comida, abrió su itacate y el rosario se escapó, cayendo en el polvo. C. Carlos, su compañero de trabajo, un católico de misa dominical, lo recogió del suelo, le sopló la tierra y le dijo con calma: «No tires lo que puede levantar a un hombre». Antonio fingió reír, pero la frase se le quedó grabada. Cuando terminó la jornada, su hija le llamó llorando. «Papá, Vía también perdió la fuerza en la mano. El médico quiere verla hoy mismo». Antonio sintió que las piernas le fallaban. El rosario le quemaba en el bolsillo. Tomó una decisión que juró nunca tomar. Y en el camino al hospital, algo se cruzó en su ruta y desarmó todo el orgullo que había acumulado durante años. El camión avanzaba a toda velocidad cuando Antonio decidió cambiar de ruta y bajarse cerca del hospital. El corazón le latía en la garganta. En medio del cruce, un joven con chamarra negra atravesó tropezando, casi fue atropellado. El chofer frenó, el rechinido de los frenos rasgó el aire. El muchacho subió tambaleándose, se sentó en el asiento de adelante y hundió el rostro entre sus manos. Lloraba sin hacer ruido, como alguien que ha perdido su última oportunidad. Antonio no era de preguntarle nada a nadie, pero esa escena parecía un espejo de su propia casa. «¿Estás bien, hijo?». El joven levantó la vista. «Mi padre se debate entre la vida y la muerte. Ayer discutí con él. No pude pedirle perdón». Sacó del bolsillo un rosario roto, solo la mitad de las cuentas colgando de un hilo. «Ni siquiera sé rezar bien, pero sostener esto me da un poco de valor».
Antonio sintió el peso en su bolsillo. Tocó sus propias cuentas. Por un instante pareció que dos dolores se reconocían. Tragó saliva, sacó lentamente el rosario de su bolsillo y se lo extendió al muchacho. «Quédate con este». El joven dudó. «No puedo aceptarlo». «Claro que sí. Solo haz una cosa. Cuando entres a ese cuarto, dile lo que tengas que decirle, aunque no te salga la voz». El muchacho apretó el rosario como quien se aferra al borde de un precipicio. «Que Dios se lo pague, señor». El camión pasó frente a la iglesia principal. Las campanas dieron las 6:30, lentas, pesadas. Antonio miró y vio, por un segundo, un brillo azul cerca de la puerta, como un pañuelo reflejando la luz. Parpadeó y desapareció. «Debe ser el cansancio», pensó. En el hospital, el olor a desinfectante y a café recalentado. Pasillos llenos, pasos apresurados, alguien rezando en voz baja en un rincón. La hija de Antonio lo esperaba con los ojos rojos. «Papá, la doctora va a examinar a Vía otra vez. Dijo que la internará si empeora». Antonio tomó la mano de su hija, áspera de tanto trabajo, y fue con ella a la sala. Vía intentó sonreír. Su lado derecho seguía sin responder. La doctora fue serena. «Vamos a tratarla, a hacer fisioterapia, y necesitamos ser fuertes ahora. Muchos niños se recuperan bien, hay esperanza». Fue ahí donde el orgullo de Antonio se desmoronó. Se recargó en la pared, con las piernas temblorosas. Sintió ganas de desaparecer. Cerró los ojos y sin darse cuenta, susurró como lo hacía de niño, debajo de las cobijas en una noche de tormenta. «Si existes, Señor, dame una señal. No un rayo, no un ruido, solo un paso en mi dirección». Cuando abrió los ojos, vio al joven de la chamarra negra en el pasillo, abrazando a un señor en una cama. El anciano, pálido, apretaba la mano de su hijo. La mitad del rosario roto colgaba del cuello del muchacho, y el que Antonio le había dado estaba sobre el pecho de su padre. El joven miró a Antonio como si lo supiera, y asintió con la cabeza en un agradecimiento silencioso. Fue un golpe en el pecho. Antonio tuvo que respirar hondo para no llorar. Si este momento te ha conmovido, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios tu ciudad y tu estado. Tu gesto ayuda a que este mensaje llegue a quien necesita una palabra de aliento hoy. Al final de la tarde, la doctora explicó el plan de tratamiento y dio de alta a Vía para ir a casa, con una cita de seguimiento y la fisioterapia comenzando al día siguiente. Al salir del hospital, Antonio caminó sin rumbo. El cielo tenía un tono gris rojizo. El viento soplaba seco. Sin el rosario, el bolsillo se sentía vacío. Dobló la esquina y se detuvo en la plaza. Frente a él, la escalinata de la iglesia, alta, silenciosa, las puertas de madera cerradas como un pecho que juró nunca más tocar. Antonio subió el primer escalón, sintiendo el peso de los años en los talones. Se detuvo en el descanso. El silencio parecía esperar una respuesta de su parte. Y cuando apoyó la mano en la fría manija, algo del otro lado hizo que su corazón se acelerara. La puerta rechinó lentamente, como si la madera recordara su nombre. Antonio entró con pasos de quien pisa un suelo prohibido. El aire olía a vela, cera y madera vieja. La luz amarilla del pasillo dibujaba sombras en las bancas. Al fondo, un sacerdote anciano arreglaba flores frente al altar. Antonio se sentó en la última banca, encorvado, como quien no quiere ser visto. El corazón le latía en la garganta. ¿Por qué vine? No lo sabía. Solo sabía que sin el rosario, el bolsillo estaba más ligero, pero por dentro se sentía más pesado. Se pasó la mano por la frente, respiró hondo, y el recuerdo de su madre le vino completo, con el sonido de una radio antigua y una olla de frijoles hirviendo. «Hijo mío, cuando todo se ponga oscuro, aprieta el rosario y habla con Jesús». Antonio solo apretó el aire, y en ese gesto una lágrima amarga le quemó la comisura del ojo. Intentó contenerla, pero vino otra. Él
el hombre rudo de la construcción, llorando en silencio en la banca del fondo. Fue en ese instante que una señora sencilla, con un velo de encaje, se sentó a su lado sin hacer ruido. ¿Puedo rezar por su nieta, hijo? Antonio giró el rostro sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Ella sonrió, casi en un suspiro. Cuando una casa sufre, todo el pueblo lo siente. La señora comenzó un Ave María, lento, con un respeto que parecía abrir un espacio dentro de su pecho. Antonio no repitió las palabras, pero dejó que la voz de ella lo atravesara como agua sobre una piedra caliente. La campana de la torre dio las 9. El sacerdote anciano, dándose cuenta desde lejos, apoyó la mano en el respaldo de la banca y se acercó con pasos cortos. «Buenas noches, hijo. Soy el padre Esteban. Supe de vía por doña Lourdes. ¿Puedo darte una bendición?» Antonio sintió el impulso de decir que no, como siempre lo hacía. Pero la imagen de Vía con la pierna débil destrozó su resistencia. «Sí, puede». El padre levantó la mano, trazó la señal de la cruz y, en silencio, se detuvo un segundo más sobre la cabeza de Antonio. En ese segundo, algo sucedió. No fue una visión, ni un rayo. Fue como si alguien abriera una ventana por dentro. Un calor ligero comenzó en su pecho y se extendió por sus hombros, bajando por sus brazos hasta llegar a sus manos. El aire parecía más denso, pero al mismo tiempo suave. El ruido de la calle desapareció. Su corazón se calmó. Antonio cerró los ojos. Un nudo antiguo se aflojó. El recuerdo de su madre, del pasillo de la parroquia, de su petición ignorada, todo vino de golpe. Susurró, con la voz que aún le quedaba: «Me enojé con la iglesia. Perdí a mi madre solo». El padre respiró hondo y respondió lentamente: «La iglesia está hecha de personas, y las personas se equivocan. En nombre de nuestra comunidad, te pido perdón por haberte fallado. Dios no te dejó solo». La palabra perdón entró como agua fresca. Antonio no estaba listo para decir que creía, pero sí estaba listo para dejar de luchar solo. Y lloró, no de desesperación, sino de alivio. Si este cambio tocó tu corazón, forma parte de esta comunidad. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios tu ciudad y tu estado. Tu gesto ayuda a llevar este mensaje a quien está al límite. El padre le entregó un papel con un horario anotado a mano. «Aquí están las hermanas del monasterio. Una de ellas acompaña a niños con casos como el de Vía. Ellas rezan, pero también recomiendan buenos médicos. Búscalas mañana temprano». Antonio guardó el papel en el bolsillo vacío, el mismo que, horas antes, llevaba el rosario. Se levantó, agradeció sin saber cómo agradecer y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta. En lo alto, cerca de la imagen de la Virgen, una franja de luz atravesaba el vitral de colores y caía justo en la última banca donde él había llorado. Quizás era solo el reflejo del sol de la tarde, pero en ese instante pareció un mensaje discreto. Antonio empujó la puerta y la calle lo recibió con un viento frío y el ruido de una moto a lo lejos. Apretó el papel en su bolsillo como quien se aferra a una cuerda en una travesía. No sabía que, a la mañana siguiente, al tocar la reja del monasterio, alguien lo llamaría por su nombre completo y le contaría algo sobre su madre que lo cambiaría todo de nuevo. Lo que escuchó en esa reja hizo que el suelo temblara bajo sus pies. El portón del monasterio rechinaba suavemente, como si hubiera aprendido a decir solo lo necesario. Antonio tocó el timbre y esperó. Un pajarito se posó en la barda y el olor a albahaca llegaba desde el jardín. Quien abrió fue una hermana con una sonrisa en los ojos. «Soy la hermana Elena. Pase, señor». Él entró sin saber dónde poner las manos, sosteniendo el papel con el horario como quien carga un mapa. En una sala sencilla, con una mesa de madera, una jarra de agua y 2 tazas de café,
La hermana Elena escuchó toda la historia sin interrumpir. La enfermedad de Vía, el enojo antiguo, la noche en la iglesia, la bendición del Padre. Cuando terminó, ella respiró hondo, como quien guarda un relato en un lugar seguro. La fe no borra lo que dolió, dijo, pero le da un nuevo nombre a lo que todavía lastima. Antes de que Antonio respondiera, la puerta se abrió lentamente. Una señora de velo claro y pasos firmes entró con una carpeta. Era la hermana Clarice. Miró a Antonio como quien reconoce a alguien de hace mucho tiempo. Antonio Rocha, hijo de doña Teresa, la de los frijoles bien sazonados y el miedo a los truenos. El nombre completo salió como un abrazo y una sentencia. Antonio se aferró al brazo de la silla. ¿Cómo sabe usted? La hermana Clarice sonrió con los ojos. Yo visitaba a su madre. Antes de partir, me pidió dos cosas: que rezara por usted, y que cuando llegara el momento, alguien le recordara que Dios lo guardó en un pliegue de la historia. La hermana abrió la carpeta. Dentro, un cuaderno antiguo con letras firmes, una fotografía amarillenta de una procesión. En la imagen, la madre de Antonio estaba junto a doña Lourdes, con un pañuelo en el cabello. Antonio se llevó la foto al pecho como si quisiera oler de nuevo el aroma de su cocina. Su madre me dijo que usted se iba a cerrar por fuera para no derrumbarse por dentro, continuó la hermana, y que un día un rosario lo encontraría a usted antes de que usted lo encontrara a él. Antonio sintió que le temblaba la barbilla. Intentó recomponerse. La hermana Elena puso la mano sobre la mesa. Tenemos un médico voluntario que recomienda especialistas. Para Vía hay un neurólogo muy bueno, muy humano. Nosotros los vamos a acompañar. No prometemos milagros instantáneos. Prometemos acompañamiento. Antonio asintió. En ese instante, el enojo antiguo parecía un caparazón viejo desprendiéndose de su pecho. Si este relato te está conmoviendo ahora, suscríbete y escribe en los comentarios tu ciudad y tu estado. Tu simple gesto ayuda a este canal a llegar a quienes necesitan fuerza hoy. La hermana Clarice anotó el nombre del médico y trazó una pequeña señal de la cruz en el aire, sin prisa. Antes de que se fuera, volvió al cuaderno y sacó un papel doblado, guardado como quien protege un tesoro. Era una vieja receta de frijoles con una nota al pie, escrita por la madre de Antonio. Para mi hijo al que no le gustan los truenos. Cuando la olla cante fuerte es solo señal de que está hirviendo lo que te va a alimentar. El trueno no entra en la cocina. Antonio no pudo más. Las lágrimas brotaron sinceras, sin escondite. Besó la nota y la guardó en el bolsillo vacío donde antes estaba el rosario. Afuera, el sol ya subía, dorando las hojas del jardín. Antonio agradeció, prometió llevar a Vía al neurólogo y bajó la calle con pasos más seguros. Pero, al doblar la esquina, se detuvo. Ahí estaba, en el suelo, un rosario de cuentas gastadas, igual al que había encontrado en su casa días atrás. No era el mismo, y no había nadie cerca. Se agachó, recogió el objeto y sintió un calor suave en la palma de la mano. Y fue exactamente en ese minuto que el teléfono sonó con un número desconocido, trayendo una noticia que cambiaría el rumbo del tratamiento de Vía. El número desconocido sonó justo cuando Antonio sostenía el nuevo rosario en la mano. Contestó con desconfianza. «Señor Antonio Rocha, hablamos del consultorio del doctor Miguel Arantes, neurólogo infantil. Tuvimos una cancelación. Si puede, tenemos un espacio hoy a las 3:30. Antonio miró el reloj. Era mediodía. «Claro, ahí llevo a mi nieta. Muchas gracias, señorita». La voz del otro lado sonrió. «Traiga los documentos y los estudios, y venga con calma». Corrió a casa, le contó la novedad a su hija y organizaron todo en un silencio apresurado. Sobre la mesa, la nota de su madre, encontrada en el cuaderno de la hermana, parecía velar por ellos. Antonio dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo junto al rosario. En el camión,
Vía recostó la cabeza en el hombro de su abuelo. El vaivén del camino creaba una música de fondo, una mezcla de frenos, conversaciones y el motor viejo. Antonio, hombre de manos gruesas, pasaba los dedos lentamente por las cuentas, como quien lee una historia sin letras. El consultorio estaba en un edificio antiguo, en una esquina. La sala de espera olía a alcohol suave y a lápices de colores. Unos niños coloreaban dibujos en una mesita. En la pared, un dibujo de un globo subiendo al cielo. El doctor Miguel apareció con una bata sencilla y una mirada atenta. Saludó a Vía primero, a la altura de sus ojos, y solo después le dio la mano a Antonio. «Vamos a platicar», dijo con serenidad. Examinó a la niña con paciencia, probó su fuerza, sus reflejos, escuchó cada detalle, pidió una resonancia magnética y algunos análisis de sangre. Explicó todo lentamente, sin prisa, como quien enciende luces en un pasillo oscuro. Hay casos en los que una inflamación transitoria afecta el cuerpo y con tratamiento y fisioterapia el niño se recupera. No es una varita mágica, es paso a paso. La hija de Antonio respiró como quien se quita una mochila de la espalda. Antonio asintió, pero por dentro un nudo todavía le trababa las palabras. A la hora de programar el estudio, la recepcionista dijo que la primera fecha disponible era hasta la siguiente semana. Antonio sintió que el piso se le movía un poco. Fue entonces que la puerta del consultorio se abrió y una mujer pasó apurada, avisando que un paciente había faltado en el último horario del día. «Si pueden ir ahora, los podemos meter». Antonio cerró los ojos por un segundo, como quien escucha un mensaje. «Claro que vamos». Durante el trayecto a la clínica de imagen, el cielo se cubrió de nubes densas. La gente en la ciudad corría con paraguas en la mano. En la recepción había una luz blanca, aire frío y el pitido de los monitores. Vía apretó la mano de su abuelo. «Va a hacer ruido», le avisó la técnica, «pero vamos a estar aquí». Antonio sacó la nota del bolsillo y le susurró al oído a su nieta. «Cuando la máquina cante fuerte, es solo señal de que está hirviendo lo que te va a alimentar de nuevo. El trueno no entra en la cocina». Vía sonrió de lado, con un valor prestado de la abuela que no conoció. «Si esta escena tocó tu corazón, suscríbete ahora y escribe en los comentarios tu ciudad y tu estado. Este simple gesto ayuda a llevar esperanza a quienes más lo necesitan». El estudio comenzó. El sonido grave de la máquina golpeaba como martillos rítmicos. Antonio esperó afuera, con las manos entrelazadas, pasando el rosario de una cuenta a otra. A través del cristal solo se veía la punta del tenis rosa de Vía. El tiempo se estiró. El reloj, lento, parecía burlarse. Cuando la puerta se abrió, Vía salió pálida, pero firme. El técnico explicó que los resultados estarían listos en poco tiempo, porque el doctor Miguel había pedido urgencia. De vuelta en el consultorio, el personal los hizo pasar a una sala pequeña, con sillas juntas y una ventana que daba al cielo nublado. El doctor entró con las imágenes en las manos, con una mirada seria pero suave. Antes de que hablara, Vía señaló la ventana y dijo en voz baja, como quien cuenta un secreto simple: «Abuelo, hay una muchacha de pañuelo azul ahí, sonriéndote». Antonio sintió que el corazón le daba un vuelco. Miró rápidamente hacia el cristal. El reflejo era solo lluvia y luz. ¿O no? El médico acomodó los papeles y se aclaró la garganta. «Señor Antonio, doña Camila, tengo una noticia que podría cambiar nuestro camino a partir de hoy». El doctor Miguel respiró, giró la pantalla hacia ellos y señaló con la pluma. «Aquí está. Lo que vemos es un proceso inflamatorio que afectó un área específica, pero no hay señales de daño permanente. Esto quiere decir que, con el tratamiento correcto y fisioterapia, Vía tiene una gran probabilidad de recuperar toda su fuerza». Las palabras cayeron como lluvia en tierra seca. La hija de Antonio se llevó las manos al rostro. «Gracias, Dios mío».
Antonio no dijo nada. Solo sintió un peso antiguo resbalar de su pecho, como si alguien abriera una ventana por dentro. El médico recetó medicamentos, explicó cómo serían las sesiones, y antes de irse, se inclinó a la altura de la niña. «Vía, eres muy valiente, y la valentía es un músculo, hay que entrenarlo». La niña sonrió tímidamente. Al salir, el pasillo olía a desinfectante y a café. La gente iba y venía, cada uno cargando su propia lucha. Antonio caminaba despacio, como quien aprende nuevos pasos. En su bolsillo, la nota de su madre y el rosario le calentaban la palma de la mano. En el elevador, un hombre entró apurado, con los ojos rojos y la bata arrugada. Vio el rosario en las manos de Antonio y asintió sin decir nada, un gesto pequeño, pero lleno de significado. Abajo, el viento trajo el olor a lluvia, y las primeras gotas comenzaron a salpicar el asfalto. Antonio levantó el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, el agua no le recordaba el invierno por dentro. Le recordaba un comienzo. Si este giro en la historia te dio un soplo de esperanza, suscríbete ahora y dinos en los comentarios tu ciudad y tu estado. Tu gesto ayuda a que este relato llegue a quien necesita fuerza hoy. Esa noche, la casa de Antonio adquirió otro sonido. No era un silencio tenso, era una respiración más ligera. Vía, todavía débil, quiso quedarse en la sala. Antonio le preparó un caldo, dejó que la olla cantara bajito y se repitió a sí mismo la frase de la nota: «El trueno no entra en la cocina». Su hija le acarició la cabeza a la niña y le susurró que al día siguiente empezarían la fisioterapia. Antonio asintió. «Mañana temprano yo te llevo». Cuando la calle se calmó, el vecindario se quedó solo con el ruido de los grillos y uno que otro auto tardío. Antonio se acercó a la ventana. Doña Lourdes, afuera, miraba el cielo como quien lee un mensaje. Vio al albañil y le sonrió con los ojos. Él abrió la ventana. Doña Lourdes levantó su rosario, antiguo, y dijo en voz baja: «Dios no llega tarde, Antonio. A veces solo nos hace aprender el paso». Él intentó responder, pero no le salió la voz. Solo asintió con la cabeza. En la madrugada, Vía despertó y pidió agua. Antonio la ayudó a sentarse. Los dedos de su mano derecha, que temprano apenas respondían, lograron sostener el vaso por unos segundos antes de temblar. La niña se rió de su propio esfuerzo. «Abuelo, casi lo logro. Casi es el camino», dijo él, con un orgullo que llenó la sala. Ella recostó la cabeza en su hombro y se durmió sosteniendo 2 cuentas del rosario, como quien se aferra a un hilo de luz. A la mañana siguiente, el centro de fisioterapia parecía un lugar de guerra y victoria al mismo tiempo. Gente reaprendiendo a caminar, niños entrenando el equilibrio, ancianos fortaleciendo sus pasos. El olor a alcohol mezclado con talco, risas discretas, instrucciones firmes. La fisioterapeuta, llamada Marina, habló con Vía con cariño y firmeza. «Hoy es el primer paso de muchos, sin prisas». Antonio observaba cada movimiento como quien guarda una fotografía en el corazón. Fue entonces que a la mitad del ejercicio, Vía se detuvo de repente, miró hacia la puerta de cristal y susurró sin miedo: «Abuelo, la muchacha del pañuelo azul está ahí de nuevo, solo que ahora no está sola». Antonio sintió que le temblaban las piernas. «¿Quién más, mi niña?» Vía apretó las cuentas entre sus dedos y respondió seria: «Hay un hombre a su lado, mirándote como te miraba la abuela. Quiere que escuches algo que faltó». La fisioterapeuta, sin entender, pidió una pausa. Antonio respiró hondo, y el tiempo se volvió espeso, y en ese preciso instante su celular vibró con un número desconocido, trayendo una voz que no había escuchado desde su infancia. La voz del otro lado dijo su nombre completo, de esa manera que solo las madres hablan: «Antonio Rocha». Sintió un escalofrío en la espalda. «¿Quién habla?». El silencio de un segundo pareció un pasillo largo. Enseguida, la voz de la hermana Clarice sonó, serena:
Antonio, perdona la prisa. Encontré algo en la carpeta de tu mamá. Es una grabación antigua de una cinta de radio. Ella pidió que te la entregaran cuando llegara el momento. ¿Puedo ponerla ahora? Antonio se recargó en la pared del pasillo de la fisioterapia. Sí, póngala. La cinta sonó con un siseo como lluvia lejana. Luego, la voz. Hijo mío, si estás escuchando esto, es porque el trueno asustó al hombre grande en que te convertiste. No tengas vergüenza de llorar. Uno no se derrumba cuando dobla las rodillas. Si un día el peso te cierra por fuera, deja que Dios entre por la rendija. Yo voy a rezar desde este lado. La grabación terminó. Antonio sujetó el teléfono con ambas manos, como quien sostiene una fotografía viva. La fisioterapeuta lo llamó discretamente. Vía estaba lista para intentar el ejercicio más difícil del día. Entró a la sala con los ojos húmedos. Vía, atenta, respiró hondo. Abuelo, la muchacha del pañuelo azul sigue aquí, y el hombre a su lado te sonríe, dijo en voz baja. Antonio no discutió, solo se colocó al lado de su nieta, firme como una columna. La terapeuta contó hasta 3. Vía intentó levantar la pierna, el pie temblaba, cedía, volvía. De repente, como quien encuentra el ajuste de una puerta, la punta del pie subió unos centímetros firme. Marina, la fisioterapeuta, sonrió. «Sostén, Vía, una más». Y vino otra. Antonio se llevó la mano a la boca para que el llanto no se convirtiera en grito. No fue un milagro instantáneo. Fue una conquista. 2 repeticiones. Luego 3. La sala se llenó de un silencio respetuoso. La niña, agitada, apoyó la mano en el pasamanos y ensayó un paso corto. La rodilla respondió. El cuerpo entero lo celebró. Antonio miró al techo sin saber a dónde mirar y soltó, sin vergüenza, la oración más simple que tenía guardada. Gracias. En el cristal de la puerta, una franja azul pareció danzar por un instante. O era solo la luz de afuera, no importaba. Lo que importaba era la paz que se asentaba en su pecho como una buena piedra. Esa noche, la casa de Antonio se llenó de gente sencilla, vecinos, amigos de la obra, doña Lourdes con su velo en el cabello, C. Carlos con un pan todavía caliente. Comenzaron una novena. Nada de discursos elegantes, solo voces bajas, rezando por Vía y por tantas otras vías del barrio. Al final, Antonio tomó el rosario con manos firmes, miró la foto de su madre en el mueble, la nota doblada a un lado. Jesús, si la Virgen María te trajo hasta mi puerta por una nieta y un corazón terco, quédate. Yo no sé rezar bonito, pero sé agradecer. Perdono a quien me falló y pido perdón por mi orgullo. La palabra perdón salió limpia, como agua de manantial. Los días siguientes trajeron una rutina de tratamiento, risas, caídas y nuevos comienzos. Vía recuperó la fuerza. El médico sonreía en cada consulta. La fisioterapeuta celebraba los pequeños avances como si fueran goles en una final. Antonio no se convirtió en un santo de vitral. Siguió quejándose del precio de los frijoles y del árbitro del partido. Pero ahora, cuando pasaba frente a la iglesia, se quitaba la gorra. A veces entraba, encendía una veladora y se sentaba en la última banca, esa que conoció sus lágrimas. Hizo las paces con el recuerdo de su madre. Entendió que la iglesia está hecha de gente que se equivoca y acierta, y que Dios no depende de nuestras fallas para alcanzarnos. Él entra por la rendija. Un domingo llevó a Vía de la mano hasta la banca del fondo. Ella miró a su abuelo con la seriedad de quien aprendió temprano. Abuelo, la muchacha del pañuelo azul ya no necesita aparecer. Ahora ya sabes que él está aquí. Antonio asintió, con la mano pesada y mansa sobre la cabeza de su nieta. Afuera la campana sonó lentamente. No hubo fuegos artificiales, ni una luz que rasgara el techo. Hubo paz. Y para quien vivió tanto tiempo en guerra por dentro, la paz es un milagro. Si este relato te conmovió, suscríbete al canal.
compártelo con alguien que necesite esperanza y escribe en los comentarios la ciudad y el estado desde donde nos estás viendo. Y cuando termines, mira el siguiente video que aparece en la pantalla. Es otra historia de fe para fortalecer tu corazón. Que Dios bendiga tu hogar. Amén.